Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo y vamos a estar conversando sobre lo que todos ustedes quieren escuchar, que no es otra cosa que cuál es la situación actual de Venezuela y hacia dónde vamos. Vamos a estar hablando del plan de Marco Rubio para la recuperación de Venezuela. Vamos a estar hablando de cuál es el camino para avanzar finalmente hacia la libertad y hacia la democracia. Vamos a estar hablando de lo que ha sucedido este mes. Los venezolanos ya tenemos un mes con Nicolás Maduro tras las rejas, pagando ante la justicia norteamericana, y vamos a estar hablando, cómo no, de qué está sucediendo actualmente entre la administración de Estados Unidos y la presidencia interina que hoy ostenta Delcy Rodríguez, porque así ha sido reconocido por Estados Unidos. Si esto trae beneficios para los venezolanos, cómo es ese proceso de transición, en qué va a deparar esto y cuándo podremos finalmente avanzar hacia la democracia, bien sea por el reconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia fue ampliamente vencedor en las elecciones, o vía nuevas elecciones libres, esta vez supervisadas por Estados Unidos, que como ustedes saben está hoy a cargo de este proceso de transición a Venezuela, a la cabeza de este operativo, evidentemente el presidente de la administración, que es Donald Trump, pero también del secretario de Estado Marco Rubio, quien Donald Trump ha designado como gobernador de Venezuela. Sin más que agregar, empezamos. Vamos a tener el día de hoy a el diputado de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es la autoridad reconocida por la administración de Donald Trump. Bienvenido, diputado. Gracias, Jesús, por la invitación y bueno, a toda tu audiencia por estar pendiente de cómo evolucionan las cosas para nuestro país. Hoy los venezolanos somos una comunidad mundial. Así es. Marco, un mes con Maduro tras las rejas. Sí. Hagamos un recuento un poco de qué es lo que ha sucedido desde ese 3 de enero que todos recibimos con alegría la noticia en la madrugada de que por fin Nicolás Maduro era puesto ante la justicia norteamericana. Sí, bueno, fíjate, para mí el 3 de enero hubo el cierre de un capítulo histórico para Venezuela, de un capítulo político para Venezuela. Los cambios que hemos visto durante este mes, las acciones, bueno, no las veíamos desde hace cuándo. Nosotros creemos que, por ejemplo, el tema de los presos políticos que están saliendo, no solo es que ha sido una prioridad para la lucha política democrática en Venezuela, que se pueda liberar a gente que está tras la reja, que está secuestrada simplemente por pensar distinto, simplemente por oponerse a la línea de quienes controlaban el poder en Venezuela, sino que además es un tema para el mundo completo. O sea, los Estados Unidos lo han planteado como parte de ese camino que debe llevar una transición en Venezuela. Oye, vale, porque después del 28 de julio hubo 2.000 detenciones en Venezuela. Sí. Hasta el que era testigo de mesa terminó preso. Hasta el vigilante de la escuela donde hubo votaciones se lo llevaron preso. La señora que publicaba una foto en su estado de WhatsApp con Edmundo González o con el acta, preso, se la llevaran preso también. O sea, sí. la cacería que se desató en Venezuela fue terrible y nosotros de verdad aspiramos que ese 3 de enero marque un antes y un después y se cierre en Venezuela ese capítulo de terror, ese capítulo de dolor, de separación de familia, de muertes que significaron estos años para nuestro país. Y confiamos sin duda alguna en la buena voluntad de los Estados Unidos, en la buena voluntad del presidente Trump, en la buena voluntad de Marco Rubio, a quien tengo la oportunidad de conocer en persona, porque desde hace años, desde que era senador, ha sido un incansable luchador por la causa democrática en el continente y colaborador con la causa venezolana. Su voz siempre ha estado presta y dispuesta para que en Venezuela haya democracia, para que en Venezuela haya justicia. Y bueno, ¿quién mejor que él, que además es hijo de cubano y entiende bien cómo funcionan estos modelos políticos? ¿Quién más que él para encaminar, para encauzar lo que significa el desarrollo que pueda llevar a una transición real en Venezuela después de lo que sucedió el 3 de enero? Entonces, nosotros quisiéramos ciertamente que esto que estamos viendo con la liberación de presos, bueno, y con algunas detenciones incluso de personas que eran altos jerarcas dentro del chavismo, de eso también, empresariales, etcétera. Bueno, nosotros quisiéramos que la justicia apareciera, que las injusticias desaparecieran, que se libere a los presos políticos, que no se extienda más ese capítulo de dolor, de terror, cuando uno ve a los familiares de los presos políticos protestando. Estás viendo una cantidad de historias de sufrimiento, de unos familiares no solo separados, sino además sometidos a las peores condiciones. A la madre que queda con la incertidumbre porque tiene al hijo preso. Al hijo que llora porque a su papá se lo llevaron frente
a él unos encapuchados, porque además así actuaba esa fuerza que ellos manejaban que secuestró tanta gente. Entonces, yo cuando escuché la noticia del cierre del helicoide, lo primero que pensé fue que más allá de cerrar una planta física, ojalá, y que esto que forma parte de esos pasos que hemos visto después del 3 de enero, sin duda alguna, con mucha presión del gran aliado de la democracia para Venezuela que está haciendo Estados Unidos, la frase que se me vino a la mente fue: ojalá y que el cierre del helicoide no sea solamente el cierre de una planta física, que sea el cierre de un capítulo de terror para Venezuela, que signifique que ese símbolo, como lo planteaba Freddy Superlano, que hoy está tras las rejas, secuestrado, siendo preso político. Freddy Superlano planteaba que el helicoide debía cerrarse y debía convertirse en un museo en memoria de las víctimas de quienes pasaron por esa prisión. Cerrar de una vez por todas el helicoide como uno de los centros de tortura del país. Hablarle a la nación, convirtiéndolo en un gran museo, donde todo venezolano pueda recorrerlo en generaciones futuras. Que jamás se nos olvide las atrocidades de una dictadura. Que sea el ejemplo vivo de lo que jamás se va a repetir en este país. De quienes sufrieron torturas. Bueno, en efecto, pudiera no solamente hacerse el museo, sino que además, así como hay un museo del Holocausto que recuerda todo lo malo que vivió el mundo, ¿no? Que presenció el mundo con ese terrible capítulo de la humanidad, bueno, que así el helicoide cerrado también cierre esa era de terror para Venezuela. Marco Rubio. Vamos a empezar por ahí, vamos a ir desgranando cada uno de los temas. Marco Rubio, para sorpresa de muchos, no para la mía, no para la tuya, por lo que nos estás comentando que lo conoces en persona y has tratado con él, pero para sorpresa de muchos venezolanos ha sido un político estadounidense que ha estado mucho más del lado del pueblo venezolano que gran parte de los políticos venezolanos. Marco Rubio planteó una ruta bien clara hacia la democracia en Venezuela y la definió en 3 fases. Una fase de estabilización del país, una fase de recuperación del país y una tercera fase ya de transición hacia la democracia. Actualmente hemos visto distintos movimientos. Quería empezar por lo que fue, digamos, lo primero que llegó al debate nacional, y tú, que vienes del estado Anzoátegui, de un estado eminentemente petrolero, hablemos un poco del tema petrolero. Ahí está, desde el mito de que Estados Unidos se quiere quedar con nuestro petróleo a lo que está sucediendo en la práctica. Se ha anunciado una inversión millonaria en la industria petrolera venezolana. Se entiende que nuevamente Venezuela, así lo dijo Marco Rubio, que Venezuela iba a entrar nuevamente al mercado petrolero internacional, a vender petróleo de manera legal, sí, a precio internacional, y que además ese dinero iba a ser supervisado por los Estados Unidos. Pero ¿cómo se come eso en la práctica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a empezar a suceder en Venezuela en materia petrolera? Bueno, fíjate, Jesús, yo en efecto, como tú lo dices, yo soy del estado de Anzoátegui, un estado petrolero y gasífero. Anaco, mi municipio, es el 7º municipio gasífero de América Latina. Y quienes somos de estos estados, vimos cómo se fue deteriorando a lo largo de los años lo que significaba una Venezuela pujante, productiva, en torno a lo que es, sin duda alguna, nuestra principal riqueza, que es que Venezuela rondeará el 22% del petróleo del mundo, lo tiene Venezuela. Y bueno, lo que es nuestra principal fuente económica, nuestra principal fuente rentable, eso se fue deteriorando cuando el gobierno asumió en el 99, en el 2000. Venezuela estaba produciendo algo así como 3 millones de barriles de petróleo día. En estos últimos años no lograron levantar la producción a más de 700 u 800 mil barriles de petróleo. Y esto producto del deterioro de la industria nacional, pero también del deterioro de lo que son las necesidades conexas que tiene el tema petrolero. Bueno, Venezuela ha vivido una crisis energética donde el apagón que se va en las casas de todos los venezolanos también pasa donde está sacando petróleo. Hoy Venezuela no tiene las capacidades para volver a la producción petrolera que tenía a principio del año 2000, por ejemplo, del 99. Bueno, precisamente porque tienes que reparar las turbinas para que se produzca electricidad suficiente para que eso pueda suceder, porque además tienes que abrirte a lo que significa dotación no solo de suministros, sino además de las plantas físicas que están en muy mal estado, para que, bueno, Venezuela pueda ir poco a poco superando, acercarse al 1 millón de barriles de petróleo, luego 1.5, que entiendo que más o menos sería lo que se pudiera lograr en 2 años de inversión petrolera, no solo en los Estados Unidos, sino además de guía técnica
técnica en lo cual ayuden a levantar esa producción petrolera en nuestro país. Eso sin duda alguna va a tener un significativo impacto económico porque vas a pasar, ellos estaban, el régimen vendía el petróleo a precio de descuento, buscando burlarse de las sanciones. Bueno, ahora en estos convenios que se están abriendo con los Estados Unidos, Venezuela pasaría a vender primero a precio OPEP. O sea, y lo que es significativamente distinto a lo que estaba recibiendo, lo que estaban recibiendo ellos antes de que este capítulo comenzara el 3 de enero. Y en segundo lugar, bueno, tienes un socio que son los Estados Unidos, que naturalmente está mucho más cerca que China, está mucho más cerca que Rusia. Eso te va a abaratar los costos y tienes además la asesoría técnica de un país. Paga mejor. Pagan mejor, tienes además la asesoría técnica de un país que son expertos petroleros, que producen petróleo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que para Venezuela en su conjunto, no estoy hablando de quienes hoy están frente al poder, para Venezuela como nación, oye, el mejor socio es los Estados Unidos, sin duda alguna. Es que, por Dios, si tú te acuerdas todo este tema con los cauchos chinos que llegaban a Venezuela, por ejemplo, claro, que tuvieron muchas denuncias, etcétera. Bueno, pero ¿qué prefiere el ciudadano venezolano? ¿Los americanos o los chinos? O sea, como socio comercial para Venezuela en su conjunto, Estados Unidos es determinante. Y bueno, y veámoslo así, la foto de estos tipos peleándose con los Estados Unidos durante años, cómo Venezuela se fue deteriorando. Y veamos hacia atrás los años de relación con Estados Unidos, cómo Estados Unidos cooperó en favor de que Venezuela se levantara como nación. Nosotros tenemos unos pilares fundamentales, que es el pacto social que nos acuerda como nación, que es la Constitución Nacional. Bueno, eso se comenzó a perder porque esta gente violó la Constitución durante años. Dejaron de darle garantías a la inversión privada, asumieron la política de expropiaciones. Hoy por eso Venezuela tiene cantidad de demandas en el mundo porque expropiaron empresas y ninguna empresa seria iba a ir a Venezuela para que lo expropiaran y no le pagaran nada. Porque es que ese no es el negocio de las empresas. El negocio de las empresas es producir. Y en Venezuela se aniquiló esa posibilidad. Bueno, Agroisleña fue Agropatria después porque la expropiaron, así cantidad de cosas. Aquel famoso video de ¿qué queda ahí? Expropiese. Bueno, eso espantó la inversión privada en Venezuela. Bueno, eso lo están abriendo hoy los Estados Unidos de cara al país. Y el tema petrolero, en efecto, como somos un país que depende de la producción petrolera, va a hacer que el cambio significativo en cuanto al crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto venezolano, se sienta en el corto plazo porque, bueno, sin duda alguna, que se pueda reactivar la producción petrolera, que se pueda pasar a vender petróleo a precio OPEP, va a ser sin duda alguna tan significativo que hasta el último rubro, hasta el último área de comercio va a sentir el coletazo del precio del petróleo y del ingreso petrolero en Venezuela. No, y eso ya lo está viendo la gente en el día a día. Sí. Están bajando precios de distintos productos en el país, está bajando el precio del dólar paralelo. El dólar, claro. Y lo increíble de esto es que pareciera una evidencia que el mejor socio posible para Venezuela, comercialmente hablando, es Estados Unidos. Pareciera una evidencia. Pero el chavismo estuvo 27 años dinamitando esa relación. Totalmente. El 3 de enero esto cambió por completo. Totalmente. Y ahora muchísima gente dice que, bueno, que está el chavismo arrodillado a los Estados Unidos, o al menos está bajo el plan de los Estados Unidos de transitar hacia la democracia. La reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, tú acabas de decir varios temas que el chavismo metió en esa reforma de la ley. El tema de los impuestos, pero también el tema de las garantías, de poder ir a arbitraje internacional para que eso le dé confianza a las empresas a invertir nuevamente en Venezuela. Pero ¿cómo afecta esto? Yo te dije a lo mejor un par de cosas, pero ¿qué otras cosas afectan el día a día de los venezolanos este tema de mayores ingresos hacia Venezuela? ¿Y cómo nos protegemos que no se roben esos reales, ¿no? Como ha pasado en el pasado. ¿Qué cambio hay con respecto a lo que pasaba el año pasado o antepasado a lo que está sucediendo hoy en día con la administración Trump? Bueno, yo diría que todo este acompañamiento que está haciendo la administración del 3 de enero da una garantía de que va a estar la lupa puesta sobre Venezuela. O sea, si Venezuela ingresa $1, Venezuela tiene que invertir en el sector salud. Venezuela tiene que invertir en los problemas de la ciudadanía en general. Yo no quiero ver más nunca en mi vida a una mujer venezolana pariendo a la puerta de un hospital porque no hay insumos. Yo no quiero ver más nunca en mi vida a adultos mayores teniendo que cruzar la frontera porque en Venezuela ni siquiera se consigue medicina. Yo no quiero ver más nunca en mi vida la escena de venezolanos comiendo de la basura, que no tiene sentido porque nadie se explica en el mundo entero cómo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo le tocó vivir lo que le tocó vivir, ¿no?
Una migración además de más de 8 millones de ciudadanos, un tercio de la población teniendo que desplazarse, peregrinando por el mundo entero, buscando mejores condiciones de vida. Bueno, y la respuesta es muy fácil. Políticamente hablando, asumió el poder una gente que no solo es que se robaron los reales, sino que persiguieron a la ciudadanía, persiguieron a la disidencia, cerraron las oportunidades para el país. De Venezuela se fueron más de 7.000 empresas por temor a ser expropiadas. 7.000, más de 7.000 empresas por temor a ser expropiadas. Pero es que es lógico, ¿quién va a sembrar en una tierra donde pasa cualquiera, te lo arrancan, te la roban? O sea, y bueno, y así mandaron incluso nuestros profesionales más preparados a tener que irse y emigrar. Ya están muchos instalados en otros países. Yo creo que la mayoría de los venezolanos quieren volver a Venezuela. Nosotros queremos volver a Venezuela. Yo quiero volver a Venezuela. A mí me decía hace unos años una embajadora en una de estas giras que pudimos hacer un poco para que el mundo conociera lo que estaba pasando en Venezuela. Entendamos que la relevancia que tiene hoy Venezuela ante el mundo es precisamente porque también en su momento todos alzamos la voz y le dijimos a los españoles, a los americanos, a los canadienses, mira, pana, en Venezuela está pasando esto va rumbo a una dictadura, que fue lo que terminó pasando. A mí me sorprendía mucho que una vez una embajadora me dijo, Venezuela es el único país donde tú le preguntas a un migrante que llega a cualquier nación, ¿tú te regresarías a Venezuela? Y decían, si Maduro sale mañana, en la mañana me voy mañana en la tarde. Eso no pasa con otras migraciones. El resto de las migraciones, por lo general, bueno, se van y se instalan donde se quedan, ahí hacen familias, etcétera, etcétera. Bueno, en Venezuela nosotros, donde llegamos, para comenzar en cualquier parte del mundo, venden harina pan. Venden harina de maíz, harina precocida, porque bueno, nosotros nos llevamos nuestra idiosincrasia, nuestra creencia y nuestras ganas de volver, ¿no? Que están hoy sobre la mesa y estamos muy esperanzados con que así pueda ser. Nosotros confiamos, yo confío plenamente, reitero, en la buena voluntad de los Estados Unidos para que Venezuela se encauce hacia una transición democrática que debe convocar un proceso electoral donde se renueven los poderes, donde se renueven las instituciones. Digamos, nosotros tenemos una victoria electoral contundente, probada ante el mundo entero, que es la del 28 de julio, que convirtió a Edmundo González en presidente de Venezuela. Pero bueno, los Estados Unidos están planteando un camino ahorita y sea el reconocimiento de esa elección o sea una nueva elección, lo que lleve a que la voluntad de los venezolanos sea reconocida, pues bienvenido sea, pero hay que darle el poder a la ciudadanía que tiene un ciudadano en cualquier democracia. No, y que el voto elija. Que el voto elija, que no sea delito ser testigo de mesa, que hasta el último alcalde de los 335 alcaldes que tiene Venezuela, si ganó por un voto, se le respeta y asume el poder. Yo soy diputado electo en el año 2015 y la prolongación de nuestra institucionalidad se ha dado ante el mundo libre precisamente porque no reconocen la cantidad de fraudes que se hicieron en Venezuela. Estos tipos secuestraron el poder, Maduro secuestró el poder, Maduro se robó las elecciones, ¿no? Entonces, eso llevó a que el mundo libre lo señalara como una dictadura y reconocieran a la última representación democrática donde la gente pudo elegir, que fue en las elecciones del 2015. Pero yo, que soy parlamentario, bueno, soy el primer interesado en que haya elecciones a la Asamblea Nacional, en que se renueve ese poder, en que el Parlamento tenga el número de diputados que establece la Constitución, en que el reglamento de Interior y de Debate se respete y que se entienda que un Parlamento es el escenario por excelencia para el debate de las ideas de un país. Ahí están representados los países, los estados, las regiones, están representados con el legislador que tú escoges para que te represente y represente los temas de tu estado. El de Anzoátegui hable de gas y petróleo, el de Barinas hable de ganadería, etcétera. Y así es como se construye un país. Esa es la república que en Venezuela debe fortalecerse. Esa es la democracia que queremos nosotros en Venezuela y por la que hemos luchado durante tantos años. Está muy interesante que digas eso porque los venezolanos en general queremos que se reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia o queremos que nos den una elección libre, supervisada evidentemente por organismos internacionales creíbles, donde podamos elegir quién va a ser el presidente o la presidenta de Venezuela. Eso es una obviedad. Pero que lo diga un diputado de la Asamblea Nacional del 2015, que hoy es la que reconoce Estados Unidos, digamos, es la que reconoce la administración Trump, que diga, mira, yo quiero que se renueven los poderes porque la permanencia en el poder hace daño, y más la Asamblea del 2015, que hemos visto que muchos de esos diputados luego se vendieron al chavismo, se separaron de la Asamblea, no apoyaron a Edmundo González, etcétera, y un sinfín de cosas. Yo te diría que para los venezolanos eso tiene mucho valor
Y la gente no lo sabe porque la gente cree que, mira, estos tipos lo que quieren es quedarse para siempre en el poder. No, Quieren no. ese día ahí. De hecho, esa oportunidad de que hay una elección, bueno, le va a dar a la gente para jugar a esos que se vendieron, que se voltearon, etcétera, ¿no? Y digamos, que quienes se prestaron para secuestrar las tarjetas de los partidos políticos, por ejemplo. Bueno, la gente lo jugará, la ciudadanía lo jugará a través de su voto y que ese voto sea respetado. Mira, no existe, y digamos, aquí estamos en España y tú prendes la televisión y tú ves interpelaciones a los ministros, interpelaciones al presidente, Sí. los partidos políticos hablan, etc. Eso es una democracia, ¿vale? Y eso pasa en todas partes del mundo. Eso pasa en los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. Hay unos que son más conservadores, otros que son más liberales, etc. Ese es el debate del mundo. Eso son las democracias. En Venezuela no hay una democracia. Bueno, tú te acordarás que algo así como noviembre, diciembre, hubo 2 periodistas que votaron en Venezuela porque mencionaron lo del Premio Nobel de la Paz. Sí. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, reitero, nosotros aspiramos, queremos, deseamos, confiamos en las buenas gestiones de los Estados Unidos en este acompañamiento, en que el 3 de enero se haya cerrado un capítulo en Venezuela definitivamente y que deje atrás la persecución a las disidencias, que deje atrás la persecución a la libertad de expresión, la libertad de prensa. No puede ser esos periodistas presos, emisoras de radio cerradas, canales de televisión. Venezuela era un país que tenía, sí, grandes canales de televisión nacionales, pero también tenía canales regionales y canales locales. Todo eso desapareció. La cantidad de emisoras que se cerraron en Venezuela, impresionante. Más de 500 medios de comunicación, Marco. Simplemente, El chavismo cerró más de 500 medios de imagínate, comunicación. o sea, simplemente porque no los acompañabas en su línea política, entonces terminabas preso, terminabas sin concesión. Hay incluso bloqueo acceso de páginas en Venezuela. No puedes entrar si no tienes un VPN o una cosa. Bueno, porque ellos limitaron todo eso. Eso tiene que acabarse. Pues la única forma de que Venezuela además se convierta en el socio que puede ser Venezuela para América entera. Mira, tú te pasó y me pasó y a los que nos están viendo. Uno estudiaba con un español, con un italiano, con un árabe. O sea, a Venezuela migraban de todas partes del mundo y se quedaban enamorados de ese tremendo país que nosotros tenemos. Bueno, ahorita es todo lo contrario. 8 millones de los nuestros disgregados por el mundo entero. Eso tiene que acabarse. Venezuela tiene que convertirse en el destino favorito de la gente en el mundo, como lo fue otrora, en un socio comercial importantísimo para la América y para Europa. Bueno, que sea pulmón de lo que necesitan los nuevos tiempos y la humanidad en este momento. Venezuela tiene las capacidades para hacerlo. Sin duda alguna, y además yo siempre lo digo en este espacio, yo estoy convencido de que nuestro país va a volver a ser el gran milagro de América Latina y que vamos a volver a recibir a decenas de miles de migrantes todos los años, no a hacer turismo, ahí recibiremos cientos de miles, a quedarse en Venezuela, a emprender, a generar empleo y a hacer familia y vida, porque no hay país como el nuestro. Ahora, Marco, quiero hablar sobre los últimos acontecimientos, digamos. El director de la CIA, que la CIA fue el instituto que seguramente recabó toda la información necesaria para la captura de Nicolás Maduro. Sí. Su director fue recibido casi que con honores en Venezuela. Luego de todo el enfrentamiento con el cuerpo diplomático de Estados Unidos, etcétera, 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 la administración Trump envió a una nueva encargada de negocios y también fue recibida con honores en Venezuela. Incluso se habla ya en Miraflores, además, incluso se habla ya de una apertura nuevamente de la embajada para distintos trámites. Y así con distintos temas, ¿no? Lo último que acaba de suceder hace unas horas, nada más, es que acaba de ser detenido Gorrín y Alex Saab. Para los que no lo saben, tanto Gorrín como Saab son operadores financieros del chavismo buscados por la justicia internacional. En el caso de Alex Saab, además, como quien dice que uno vuelve al lugar donde fue feliz, yo supongo que habrá sido muy feliz en la cárcel de Estados Unidos porque parece que lo van a volver a mandar a la cárcel de Estados Unidos. Pero ambos son operadores financieros del chavismo que han ayudado no solamente a saquear a nuestra nación, sino a lavar ese dinero a costa del hambre de los venezolanos, del sufrimiento de los venezolanos, de la destrucción, no solamente de la industria petrolera, sino del sistema eléctrico nacional, del sistema gasífero nacional, de la distribución de agua del país, de los hospitales, de las escuelas, del salario de los maestros, etc. Esos dos personajes muy poderosos dentro del chavismo, sí, hoy están presos. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es la lectura? ¿Está
lo que queda del chavismo encabezado por Delcy Rodríguez colaborando con Estados Unidos para apresar a estas personas. Hay una pugna interna dentro del chavismo. ¿Qué está sucediendo hoy en Venezuela? ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo primero, lo de Alex Saab, mucho peor, porque ese señor ni venezolano es. Nosotros lo denunciamos hace unos años con el tema de las cajas CLAP. Estas cajas CLAP que él se las vendía a Venezuela algo así como $140 cada caja y la compraba en $17 a precio de descuento, porque además eran alimentos que estaban por vencerse, los compraba en México. Y bueno, ahí comenzaron las denuncias en torno a lo que este señor representaba. Después termina preso en los Estados Unidos, como todo el mundo lo sabe. Y bueno, y el caso del otro señor, bueno, los grandes jerarcas económicos del régimen. Yo no sé si es que estos señores eran operadores directos de Nicolás Maduro y como Nicolás Maduro ahora no está, pues la caída es de toda esa tendencia. Lo que sí debo decir es que en Estados Unidos hay suficientes pruebas de lo que han sido los hechos de corrupción de esos dos personajes. Eso sí lo tengo súper claro. Sé además que se ha ido enriqueciendo la investigación con cantidad de pruebas que se han presentado durante años y ambos han sido sancionados por los Estados Unidos. Te reitero, yo creo que es bien simbólico que nosotros pudiéramos decir, como lo hemos planteado, que el 3 de enero se haya cerrado un capítulo, que se cierre un capítulo de represión. Bueno, ojalá ahí se cierre el capítulo de la injusticia también y caiga la justicia sobre quienes tienen que caer. Estos señores amasaron una fortuna. Mira que Elon Musk tiene como demostrar hasta el último dólar que tiene. Estos señores, yo estoy seguro que no tienen cómo demostrar ni cómo compraron. No, ni el primer dólar que tienen. Ni cómo compraron el portón para entrar a Globovisión. Entonces, yo quisiera que la justicia se impusiera sobre todo esto, porque, por ejemplo, hace unos años ellos mismos salieron ante el país preso, Tarek El-Aissami, pues se robó $23 mil millones, ok, pero no apareció $1 millón. O sea, el tipo está preso, pero ¿dónde está la plata que se la gastó toda? Bueno, yo no vi la segunda entrega donde decían, bueno, y como este tipo estuvo preso, agarramos los activos que tenía, los vendimos para recuperar por el erario nacional, agarramos las cuentas y logramos recuperar de los $23 mil millones, $10 mil. Eso no pasó nunca. Eso ahí quedó. Ahí quedó esa historia. Entonces, bueno... O no lo anunciaron. Capaz algo recuperaron. Capaz algo recuperaron y no lo anunciaron. No pasó por los canales. No pasó por los canales regulares. Exacto. Nosotros quisiéramos que, así como están cayendo estos señores, bueno, que caiga todo el que le metió la mano al erario nacional. Ellos manejaron millones de dólares. Es que incluso con la caída petrolera en Venezuela, burlando sanciones, estos tipos también abrieron una caja negra en la cual no se sabe a ciencia cierta cuánto entraba y cuánto no. Porque tú no tienes cómo saber en cuánto ellos vendían un barco de petróleo y por dónde lo recibían y quién lo recibía. Porque lo vendían en el mercado negro. Porque por lo piratería. vendían en el mercado negro. Bueno, los videos estos que ha sacado el presidente Trump y la administración de cuando incautan los barcos, Sí. digamos, en el mar. Esos son barcos que están traficando petróleo venezolano en el mercado negro, Sí. vendiéndolo a contrabando, a precio muy por debajo del mercado, como tú estabas diciendo, pero además un dinero que no se sabe si entra o no entra a la República. No se sabe. No se sabe si entra o no a la República, pero además de eso, el tema que se corta ahora del regalo de petróleo a Cuba. Que eso es absurdo como un país dinamita su capacidad de producción petrolera, está en su peor escenario y regala el petróleo. O sea, en vez de venderlo, Totalmente. regala el petróleo. Entonces, Venezuela tiene que cambiar. Yo creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando en el buen sentido. Yo creo que la fiscalización directa de los Estados Unidos va a ayudar a que en Venezuela se hagan las cosas mejor, a que llegue la justicia. Yo quisiera además que muchos más actores en el mundo ayudaran a que Venezuela llegara a una transición, y una transición solamente se va a consolidar cuando en Venezuela hayan ciudadanos que puedan elegir su destino a través del voto, cuando en Venezuela haya libertad de expresión. Tú vas a Washington D.C. y prendes un canal de televisión y hay un periodista hablando mal del presidente. Y eso ha pasado ahorita y ha pasado con todos los presidentes de los Estados Unidos. Porque es así. Tú vienes aquí y en Madrid prendes el televisor y tú un periodista hablando mal del presidente o criticando al presidente. Porque es lo normal, porque ese es un funcionario público, ¿vale? Sí. Ellos son funcionarios públicos, nosotros somos funcionarios públicos, nos debemos a la gente. Ese escrutinio de la gente, de la ciudadanía, es que hace que los funcionarios se comporten mejor, hagan mejor sus labores. Que no se roben los reales. Que no se roben los reales, claro. Etcétera, etcétera. O sea, que tú tengas esa contraloría en la gente, bueno, es lo que fortalece la democracia. Bueno, si tú eliminas esa posibilidad, dinamitas con la persecución, esa posibilidad, bueno, se crea lo que había en Venezuela hasta el 3 de enero y que representaba Nicolás Maduro, que bueno, uno de los personajes más nefastos de la historia de Venezuela, sin duda alguna. Es que ese es el tema. Libertad de expresión no es solamente poder decir las cosas, es que no haya represalias. Claro, decía alguien por ahí que más que libertad de expresión en Venezuela se necesita libertad después de la expresión. Así, o sea, así que es. si no me persigan después que yo diga, no me cierren la emisora, no me cierren el canal Así de televisión, es. etcétera, etcétera. Entonces, muy claro. Eso es un capítulo que tiene que quedar atrás sin duda alguna en Venezuela.
Nosotros tenemos una constitución que sí, quizá tiene algunas fallas, es corregible, pero es nuestra constitución. Si estos tipos respetan la constitución, Venezuela va a ser muy distinta. Ahí están los cimientos para que en Venezuela se garantice un Estado democrático. El tema es que dejaron de cumplir constitución, leyes. Yo no sé si tú te acuerdas, hubo un momento, no de esta asamblea, como la asamblea del 2012, algo así, que una vez mandaron un paquetazo de 26 leyes que las aprobaron en horas. Sí. O sea, y, digamos, ellos arremetieron contra el Estado, contra el Estado conformado, me refiero, contra las instituciones. Ponían a una gente que hoy era del partido de gobierno, el otro día era un funcionario independiente fiscal de la República. Sí. Un tipo viene a ser gobernador de ellos, al otro día fiscal general Es que eso de es la lo que yo República. te iba a decir. La renovación de los poderes públicos no es solamente elecciones, que yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que elegir nuevamente todo. Sí. Ustedes, los diputados, tienen que someterse a elecciones y que la gente lo Así juzgue. es. El que lo hizo bien, que lo voten, el que lo hizo mal, para afuera. Pero Que se también vendió, se va. gobernadores, alcaldes, concejales, consejos legislativos. Claro. Pero no solo elecciones. También renovación de los demás poderes, renovación del CNE, el sistema de justicia, que el sistema de justicia deje de ser el barazo de persecución política Tal cual. del régimen de turno, sin importar la camisa que sea. Lo que tú dices, que haya justicia, que los que hayan robado un centavo del presupuesto de la nación vaya preso. El Tiene que haber derecho a la justicia en participación Venezuela. política. ¿Cuántos inhabilitados hay en Venezuela el día de hoy? Totalmente. O sea, Los cantidad. exiliados, las tarjetas de los partidos robados. Totalmente, totalmente. Hay gente, ¿vale? En Venezuela que, como pasó en Nicaragua, hay gente que le quitaron la patria. A Leopoldo López, el régimen avanzó para quitarle la ciudadanía venezolana. Sí. Amenazaron a Yongo y Cochea con lo mismo. Sí. Avanzaron en un proceso para quitarle la ciudadanía, pero A María Corina no le dejaron ni tener el partido, no le dejaron ni ser candidata. ni siquiera. Entonces, ¿quiénes son estos tipos para quitarle la nacionalidad? A Edmundo nadie. González Urrutia lo exiliaron de Venezuela y le metieron preso al Le yerno. secuestraron al yerno, que por cierto, dolorosa. Tú ves la foto de cuando se los llevan presos y la foto que produjeron de él con la descripción que dio su esposa, Sí. bueno, fue tal cual como salió. Tú ves la foto de cómo Aurora está viendo a Fray Superlanoy y Superlano, a todos sí. nos duele en el alma, en el corazón. O sea, lo que están haciendo es terrible. Igual Luis Que Omasa, solo todo cobro lo que está político. preso. A ¿Ah? Fray Superlano le cobran, que fue el primero que derrotó al chavismo, a los Chávez, a la familia Chávez Sí. en Barinas, a la Asamblea Nacional y también a la gobernación. Y luego, evidentemente, apoyó a María Corina en las primarias Sí. y apoyó a Edmundo González Y Urrutia además de a la eso- presidencia de la República. Además de eso, fue uno de los principales denunciantes de Alex Saab en el mundo entero. Totalmente. Le cobran que, tú sabes que Voluntad Popular, el chavismo, le quitó la tarjeta al partido Sí. y se la entregó a sus amigos y tal. Sí. Y a Superlano también le cobran no haberse ido con los alacranes Así es. para malponer la imagen de ese partido, etcétera. Así es, así es, así es. Eso se lo están cobrando también. Totalmente. Y bueno, y el deterioro físico, lo ves de Sí. todos. O sea, esos días que han pasado ahí, desde el 28 de julio hay muchos presos, pero después de eso la cacería no se ha detenido. De hecho, a Macario González lo tuvieron un mes preso También lo vi. y lo liberaron en unas condiciones de salud terribles. Bueno, reitero, ese capítulo se tiene que cerrar en Venezuela. Los derechos humanos deben prevalecer en nuestro país. Y también creo, Jesús, que es un llamado de atención importante para estos organismos mundiales como la ONU, como la OEA. Oye, en cuanto pueden generar unos mecanismos de mayor protección de las democracias, del respeto a los derechos humanos. O sea, eso no pueden seguir siendo simplemente unas tribunas donde tú vayas, denuncias y todo quede ahí. Tienen que tener mayor posibilidad de evitar que los países se encaucen hacia las dictaduras, que en los países se normalice las violaciones de derechos humanos. Esta gente hasta hace unos años todavía habían gobiernos en el continente que los veían como una democracia cuando ya habían presos políticos, ya habían inhabilitados, ya habían persecuciones, habían desapariciones forzadas y bueno, se llenaban la boca defendiéndolos. Ahí está Petro de Colombia, defendió a Nicolás Maduro Hasta que Trump lo recibió. Hasta que Trump le Hasta regaló que la Trump le- gorra. hasta que Trump le dijo, mira, pajarito, después vas tú. Claro, hasta que Trump le regaló la gorra, pues, Así que salió es. feliz con su gorra del despacho Así de es. Beto. Bueno, se acabó. Pero antes, bueno, Nicolás Maduro para ese señor era una santa paloma y lo defendía cada vez que abría la boca y decía que, bueno, que en Venezuela había que ponerse de acuerdo, pero que ya había un gobierno que era el de Maduro, etcétera, etcétera. Abogó por Maduro en todas las instancias que pudo. En Sí. todas las instancias. Entonces, esto también tiene que ser un campanazo, tiene que ser una campanada que llame la atención de estos organismos internacionales, de los gobiernos de la región, porque al final, bueno, ¿qué termina pasando? Hay países que no tienen, de verdad, por lo pequeños que son, la capacidad para recibir una gran migración y les tocó recibirla porque de Venezuela la ciudadanía se fue huyendo de lo que estaba pasando. Entonces, Venezuela dejó de ser en su momento un problema para los venezolanos para convertirse en un problema para el continente y para el mundo entero.
¿no? Entonces, ¿cómo evitas esa tragedia? ¿Cómo evitas que eso vuelva a suceder en Venezuela y en cualquier país? Oye, vale, tienes que tener organismos multinacionales fuertes, firmes, tienes que tener gobiernos aliados y comprometidos realmente con la democracia para que tú evites que otro pueblo en el continente, en la humanidad, vuelva a vivir lo que nos ha tocado vivir al pueblo venezolano en estos años de terror y de pesadilla y de persecución y de separación de familias que nos ha tocado lamentablemente a nosotros vivir. No, además la corrupción en Venezuela, Marco, ha sido tan grosera y a tal nivel que no solo ha corrompido sistemas a nivel internacional porque financian grupos antisistema en otros gobiernos democráticos, etcétera, 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 sino que también ha matado a muchos venezolanos. Y quiero cerrar el tema este de Alex Saab y de Gorrín, ¿no? Para los que nos ven, en 2 platos, muy resumido. La corrupción en Venezuela mata, porque cada dólar que se pierde, que se roban, es un dólar menos que va a escuelas, que va a hospitales, que va a medicinas, que va a comida, que va a salarios, que va a pensionados, que va al sistema eléctrico nacional. Es decir, la corrupción en Venezuela mata, obliga a venezolanos a salir arriesgando su vida y a cruzar selvas enteras como la del Darién, obliga a venezolanos a buscar trabajo para poder enviarle algo a quienes se quedan en Venezuela todavía, a sus familiares. El caso de Alex Saab y de Gorrín, que desaparecieron y así y por eso están buscados en distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, por blanqueo de capitales, por corrupción y por lavado de dinero de miles de millones de dólares vinculados de manera directa o indirecta a la industria petrolera. Miles de millones de dólares. Se habla de que esta gente se puede haber robado $1 millón al día durante muchos años. Estos casos además tienen una cara pública muy dolorosa de cara a Venezuela. Por el lado de Gorrín, la cara de los medios de comunicación, lo más emblemático, Globovisión, pero ahí también se financian una cantidad de aparatos comunicacionales para desprestigiar a los principales liderazgos de oposición, a esos que ustedes ven que no se han vendido, pero que le caen encima todas esas campañas comunicacionales de descrédito arriba, a partidos políticos opositores. Partidos políticos que seguramente han sufrido cárcel, persecución, exilio, muerte, y aún así le cae encima ese aparato comunicacional para decir que se vendieron al chavismo cuando esas cosas no fueron verdad, y a los liderazgos políticos opositores también. Y por el lado de Alex Saab, bueno, ¿qué más gráfico quieren que el tema de los CLAP? Como lo está diciendo el diputado Marco Aurelio Quiñones, que además es vicepresidente de la Asamblea Nacional y que esa Asamblea Nacional denunció a Alex Saab durante años por lo que pasaba en Venezuela. Alex Saab formó parte de todo el esquema de corrupción de las cajas CLAP, y eso era: compraban productos con mucho sobreprecio y a punto de vencerse. Es decir, hacían negocio en el precio, hacían negocio con la importación, hacían negocio con la distribución dentro de Venezuela, pero la indolencia era tal que además los productos llegaban podridos a muchas de las personas que están viendo en este momento este video. Entonces, esta gente se hizo multimillonaria a costa del hambre de los venezolanos, a la indolencia de lo que le está sucediendo a los venezolanos. Así que sí, la corrupción en Venezuela mata. Por eso cuando nosotros hablamos de justicia, y eso te lo voy a preguntar ahora, Marco, también, cuando hablamos de justicia, es porque para nosotros que queremos una Venezuela nueva, distinta, en paz, en democracia, sin lugar a dudas. Que queremos una reconciliación de los venezolanos. Pero es que Venezuela nunca ha sido un país de grandes diferencias, Marco. Tú podías ser el Magallanes, yo de los Leones del Caracas, y después del partido igual nos tomamos una cerveza, jugábamos chapita, compartíamos, lo que sea. Venezuela nunca ha sido un país de grandes diferencias. Reconciliación sí, pero con los corruptos lo que tiene que haber es justicia, que no haya impunidad, y con los violadores de derechos humanos. En estos días, hablando con familiares de presos políticos, nos decían que para ellos es muy difícil reconciliarse con quienes han torturado a sus familiares dentro de las cárceles. Que los pueden perdonar, pero los pueden perdonar en tanto y cuanto haya justicia, que paguen por sus crímenes. Entonces ahora se presenta todo este proceso de liberaciones, que tú lo dijiste muy bien al comienzo del capítulo, y todo este tema de esta ley de amnistía. ¿Qué esperamos? O sea, ¿qué esperan los venezolanos de este tema de ley de amnistía? ¿Cómo debería producirse eso para que genuinamente sintamos que es un paso en la dirección correcta? Sí, bueno, fíjate, esa ha sido una bandera que durante años hemos tenido algunos
partidos políticos respecto al tema de la ley de amnistía, pensando precisamente en que en Venezuela puede haber convivencia política, puede haber paz política. La paz política es posible siempre y cuando haya voluntad real, porque si es un anuncio hueco, es un anuncio vacío, es simplemente como para cumplir con el check de que, bueno, no, si aquí las cosas cambiaron, porque aquí está una ley y esa ley deja a todo el mundo por fuera, eso no tiene sentido. Hoy el que está saliendo de la cárcel, un preso político que está saliendo de la cárcel y sale con una medida, por ejemplo, tú no puedes declarar o tienes que venirte a presentar cada mes, etcétera. Bueno, esa ley debería borrar todo lo que significa esas medidas accesorias, por así decirlo, que le quedan a quien sale de la cárcel hoy. Pero además, esa ley debería acabar con todos los delitos políticos, con todo lo que ha sido, que si traición a la patria y todo ese poco de cuento que se lo meten a todo el que agarran preso. O sea, desde el que defendió un acta hasta el que fue candidato presidencial, igualito, lo mismo. Todo el mundo es traición a la patria, todo el mundo es asociación para delinquir, no sé qué. Todo ese estándar que crearon durante todos estos años para perseguir a la disidencia política tiene que ser cubierto por esa ley si realmente se quiere dar voluntad clara, pasos claros hacia una Venezuela democrática donde todos puedan participar, donde todos puedan recuperar sus derechos políticos. Reitero, yo creo que está siendo el acompañamiento de los Estados Unidos lo que va a encauzar a que Venezuela realmente camine hacia una democracia y tenga una transición real. La ley de amnistía, bueno, hoy entiendo que están por presentar la ley, etcétera. Bueno, el tema es que se han podido hacer cosas como, por ejemplo, el sobreseimiento de causas para que muchas de esas personas que siguen tras la reja ya no lo estén. Pero bueno, tomaron ese camino. Lo que nosotros quisiéramos es, uno, que esa ley sea de verdad, que haya una amnistía general, real en Venezuela, que acabe con la persecución política, pero que además de eso tenga la sustancia de la voluntad política de respetar al opositor, de respetar lo que establece nuestra Constitución. La Constitución resguarda el derecho a la protesta cívica, pacífica, etc. En Venezuela eso se acabó. En Venezuela levantar un cartel en una esquina se convirtió en un delito que a la hora vas preso. Así de simple. Y vas preso por reivindicaciones salariales. Yo veo que se llevan preso a dirigentes sindicales por pedir un mejor salario. Totalmente. A abuelos pidiendo mejores las pensiones. A la gente, en la comunidad, en el barrio. En WhatsApp. No, pones una imagen. Por poner una imagen en el WhatsApp y el sapo de la esquina. Y si estás peleando porque la bombona no está llegando, porque el de la cuadra te robó el paquete de harina de la caja del club, también los meten presos. También los meten presos. Entonces, reitero, así como el cierre del helicoide tiene que significar el cierre de esa era de pesadilla para Venezuela, de tortura y de persecución, también una amnistía general en Venezuela tiene que significar el cierre a esa persecución a la disidencia política. Porque, reitero, eso lo establece la Constitución, el derecho a hacer política, el derecho a la participación libre, el derecho a la protesta. Es el resguardo y el respeto de nuestra Carta Magna lo que debe sentar los cimientos firmes de una Venezuela que se encauce hacia una democracia. Nosotros estamos muy expectantes cuando se anunció lo de avanzar con una amnistía general. Estamos muy expectantes porque, bueno, tenemos la voluntad de que eso realmente avance, de que eso recoja lo que significa toda esta era de persecución a la disidencia. Pero bueno, acciones son corazones. Veamos cómo va avanzando en tema y si realmente es una ley real o es un tema simplemente discursivo. Porque ahí, bueno, seríamos nosotros los primeros en levantar la voz si eso no es una amnistía como requiere el país, como requiere Venezuela, como requiere el inicio de un país que se está encaminando hacia la democracia. Y yo creo que los Estados Unidos lo tienen muy claro, porque además son un país con una democracia sólida, tienen muy claro y conocen estas historias. Tanto el secretario Rubio como los congresistas conocen hasta el último nombre del último preso político que hay en Venezuela. Porque durante años no solo instituciones como organismos, ONGs como el Foro Penal lo han denunciado, sino además porque la diligencia política se ha encargado de llevar hasta la última denuncia al último espacio donde lo podamos presentar en Europa, en América, etcétera. Bueno, para levantar la voz porque tenemos mucha gente detenida por motivos políticos y eso no sucede en ninguna democracia. No, y lo han conversado y la ruta la tienen súper clara, lo han dicho en público, lo han dicho en privado. La nueva, digamos, encargada de negocios de Estados Unidos que está en Venezuela, que como conversamos fue recibida con honores en Miraflores, dijo que había tenido una reunión con Delcy Rodríguez y le había, entre los distintos temas, recordado cuál es la ruta de Estados Unidos que está acordada, que no es otra que estabilización del país, recuperación económica y a todos los niveles, porque tú hablaste del sistema eléctrico nacional y el presidente Trump también dijo que Estados Unidos se iba a meter de cabeza
en la recuperación del sistema eléctrico nacional venezolano. Entonces, van a aumentar la producción petrolera, van a generar más dinero, más recursos, más ingresos para el país, pero además van a solventar el problema eléctrico nacional. Total. Y en tercer lugar, y no menos importante, la transición hacia la democracia, y que se lo dijo a Delcy. Y ahí están. Yo creo que la ruta está bastante clara. Yo creo que el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido clave para todo este proceso, no solamente para tener tras las rejas a día de hoy a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, sino también para este proceso que se está encauzando. Marco, día 1, termina este proceso de transición hacia la democracia. Tenemos los ingresos al menos mínimos que el país requiere tener, y como hemos escuchado en otros presidentes en la región, la plata alcanza cuando no se la roban, ¿no? Es decir, minimizamos la corrupción, acabamos con la corrupción, que es lo que al menos todos los venezolanos queremos. Aumenta la producción petrolera, empieza a haber dinero otra vez en la calle, hay libertad, hay democracia, hay libertad de expresión. ¿Qué tú crees que son en esa nueva Venezuela democrática las principales áreas en las cuales debería enfocarse el gobierno del presidente electo Edmundo González Urrutia o del presidente o la presidenta que elijamos en esas elecciones libres? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para Venezuela? Sí, en principio, el fortalecimiento de la democracia es una garantía de que los ciudadanos siempre van a poder decidir quién quiere que los gobierne. En ese entendido, si mañana viene un mal gobernante, bueno, los ciudadanos saben que tienen, pasado un periodo, la posibilidad de salir de ese gobernante y escoger otro gobernante. Entonces, yo creo que ese es un principio, digamos, ese es el pacto principal, ¿no? Ese compromiso, ese matrimonio con la garantía de que Venezuela, esta democracia que está por construirse, cuando llegue esta transición, cuando se concrete esta transición, que esa democracia la sepamos cuidar de cara a todo lo que viene. En segundo lugar, educación, nuestras universidades, nuestras escuelas abandonadas, el pago a los profesores en todo el país, que son los que están formando al semillero, que son los niños que el día de mañana serán doctores, ingenieros, cantidad de profesiones. ¿Cuánto gana un profesor en Venezuela? No le da ni siquiera para hacer un mercado. Los salarios en nuestro país están por el suelo. En segundo lugar, el tema de la seguridad. La seguridad ciudadana. No puede ser que un ciudadano venezolano vea a un funcionario policial y en vez de sentirse cuidado, como en cualquier parte del mundo, bueno, estoy resguardado por aquí está el policía, lo que siente es temor de que quizá ese policía se lo va a llevar preso porque tiene en el WhatsApp puesto una imagen de algún partido político de oposición. ¿Vale? La seguridad en Venezuela hay que reconstruirla totalmente. Educación, seguridad, trabajo, la posibilidad de que la gente se pueda ganar lo suyo, que tengan salarios dignos. Eso hace que la gente se esfuerce más. Las universidades están concebidas como un mecanismo de ascenso social. ¿Por qué? Bueno, porque si tú llegas a una universidad y sabes que te vas a graduar en 5 años y después vas a tener un mercado laboral abierto, van a haber empresas, etcétera, que te contraten. Bueno, tú te vas a esforzar por llegar cada vez más lejos y por ser cada vez mejor. Entonces, yo creo que Venezuela tiene unos 20 años de atraso con respecto al mundo entero. Hay unas áreas que atender de inmediato, como por ejemplo el tema de la salud. En Venezuela, la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria que ha vivido en Venezuela ha llevado a un deterioro de la capacidad de poder atender desde las enfermedades más básicas, porque en Venezuela llegó un momento donde no se conseguía ni siquiera un Atamel, ¿no? Entonces, tú tienes que atender dentro de lo más urgente el tema de la salud. Venezuela no puede seguir muriendo la gente porque los hospitales no tienen insumos, porque las mismas clínicas no tienen cómo sostenerse, cómo mantenerse, porque no tienen unos equipos que cualquier país, oye, con unos ingresos mínimos, cualquier país que vive del turismo en el mundo los tiene, y Venezuela, que es un país petrolero, tiene $100 mil millones en reserva de coltán, tiene oro, tiene para turismo, tiene para todo eso. Venezuela carece hasta de lo más básico. Entonces, yo creo que hay temas emergentes, yo creo que hay temas que hay que atender, ¿no? En las primeras de cambio, pero siento que los cimientos de una Venezuela que pueda decir en 40 años que somos un país próspero, un país que aprovechó su renta petrolera para levantarse, para convertirse en un país de primera línea en el mundo entero, pasa porque nosotros tengamos una buena educación, porque nosotros tengamos seguridad ciudadana en Venezuela y porque tengamos una democracia fuerte, sin duda alguna. A mí no me acompleja
Cuando yo escucho estas noticias de que el presidente Trump que se va a quedar con todo el petróleo de Venezuela, si lo que está pasando en la práctica es que lo están comprando a precio de mercado, Claro. a precio PEP. Entonces, oye, si eso es un discurso que lo que hace es garantizar que van a ser socios nuestros y que nos van a comprar petróleo a Venezuela por 60 años, por 80 años, por 100, bienvenido sea. O sea, Así es. Venezuela lo que quiere es producir su petróleo y venderlo, más nada. Si se lo vende a los azules, a los amarillos, a los de aquí, a los de allá, da igual. O sea, el tema es que podamos producirlo, que podamos venderlo y que nuestro país se pueda levantar. Tú ves cómo se levantaron los Emiratos Árabes, por ejemplo, a raíz de la renta petrolera. Y cómo se deterioró Venezuela teniendo igualito petróleo, viviendo del mismo negocio, cómo se deterioró todos estos años. Entonces, bueno, ahí hay un lugar al cual no queremos volver. A la historia de un país perseguido, de un país en dictadura, de un país en los cuales levantar tu voz, expresar tu opinión era un delito. Un país donde vimos a mujeres en toda Venezuela pariendo a las afueras de los hospitales porque no conseguían insumos. Un país donde vimos la familia venezolana dividirse por la migración forzada, por la situación que había en Venezuela, por la crisis humanitaria, por la emergencia humanitaria, pero también por la persecución política. Bueno, ese es el capítulo que llegó o debe llegar, debe haber llegado, debe haberse acabado el 3 de enero. Y que este camino que estamos llevando, donde los Estados Unidos están fortaleciendo esa ruta, esos pasos que ellos han marcado para que esto se convierta en una transición real, debe marcar el inicio de una Venezuela donde se escribirán en las páginas de la historia lo vivido estos años, pero como un recordatorio de los errores que no se deben cometer y de hacia dónde no debemos volver jamás. No, pero además ese cuento de la soberanía, Marcos, es un gran cuento chino, nunca mejor dicho. Mira, Sí. Estados Unidos nos está comprando petróleo a precio internacional Sí. y que entra a las reservas de la República. Mientras le estábamos antes vendiendo petróleo a China, Rusia, etcétera, en el mercado negro a precio muy por debajo del precio internacional Y que nadie sabía dónde y que estaban los nadie reales. sabía dónde llegaban esos reales. Exacto. Mientras en Venezuela había crisis de gasolina, que la gente lo recuerda, que habían días haciendo cola la gente para poder abastecer gasolina, Sí. le seguíamos regalando gasolina a Cuba. Así es. El círculo, el anillo de seguridad del presidente de la República, todos cubanos. Mientras los venezolanos en el mundo tienen problemas para sacarse los pasaportes, Venezuela emitía pasaportes incluso diplomáticos a iraníes, Sí. incluso a miembros de grupos irregulares internacionales. Entonces, Así es. ¿de qué soberanía me estás hablando? Los venezolanos lo que queremos es lo que tú dices, volver a producir mucho petróleo, que nos los compren a precio internacional y que esa plata llegue a la gente, lleguen salarios, lleguen pensiones, lleguen insumos médicos, lleguen comida, llegue en oportunidades para surgir. Entonces, ¿cómo un venezolano no va a estar de acuerdo y no va a estar contento con lo que está sucediendo? Ah, que el chavismo lo está haciendo porque Estados Unidos lo está obligando. Bueno, claro, es que si no, no lo hacían. Ya vimos cuál fue la política del chavismo durante 27 años hasta que tuvieron los barcos en el Caribe. Así es. Eso es lo que los cambió. Así es. No es que amanecieron de repente con la buena voluntad de favorecer Sí. a los venezolanos. Marco, ¿qué sería lo primero que harías a Venezuela al llegar? Llegas mañana otra vez a Venezuela. Oye, yo creo que esto es un sueño colectivo de los 8 millones de venezolanos que Venezuela la llevamos en el corazón, la llevamos en la patria. Yo quiero volver a subir el Ávila. Yo quiero recorrer mi estado Anzoátegui. Yo quiero ir a las playas de Mochima. Yo quiero reencontrarme con tanta gente, con tantos amigos que no veo desde hace muchos años. Y sobre todo quiero ver un país lleno de optimismo. Yo quiero ver un país de gente esforzándose porque echemos ese país hacia adelante, porque superemos este capítulo tan doloroso de todos estos años, un país que nos encamine a ser una Venezuela próspera, una Venezuela que la atraviesen 6 canales de autopistas en todo el territorio nacional, donde la gente tenga muchas oportunidades, donde la gente tenga la capacidad de desarrollarse por sus capacidades, un país donde nos podamos el día de mañana tener las discusiones que marcaron durante todos estos años la política, sean precisamente por lo que tú decías, por un juego entre Caracas y Magallanes, y no por otra cosa. Venezuela es un país de gente tan buena que donde llegan los venezolanos, donde llegamos los venezolanos, somos los mejores amigos de todos los que conocemos. O sea, desplazamos al amigo local Sí. porque el venezolano se convierte en el mejor amigo de todos. Ese es el tamaño del corazón de los venezolanos. Y yo quisiera que ese fuera el motor de una nueva Venezuela que va a comenzar cuando se consolide esa transición.
La Venezuela de Simón Díaz, la Venezuela de los mejores humoristas del mundo que son los venezolanos, la Venezuela de las buenas novelas que se producían, la Venezuela de los nuevos, de las nuevas eras, de los nuevos gestos, de los nuevos escritores, de los mejores escritores, donde además plasmemos la historia de todos estos años también desde la visión del venezolano que se fue y se formó en otro país también y que viene a depositar su capacidad intelectual para la reconstrucción de esa Venezuela. Yo quiero caminar hacia allá. Yo quiero avanzar hacia allá. Que cuando se vuelva a escuchar el nombre de nuestro país en cualquier parte del mundo, digan, esa es la historia de un país de gente trabajadora, de gente de buen corazón que decidió convertir su patria, convertir su territorio y su nación en el mejor país del continente americano. Amén. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser así. No sé si quieres dar un mensaje de cierre a todos los que nos ven, un mensaje a futuro, esperanzador y sobre todo a la Venezuela que viene, porque es que yo creo que todos los venezolanos tenemos mucha confianza en que la administración de Estados Unidos y que el liderazgo de Marco Rubio de cara a este tema nos va a ayudar a estabilizar a Venezuela, recuperar económicamente al país, pero también transitar hacia la democracia, que finalmente es un mejor mañana, ¿no? Que es lo que todos aspiramos. Sí. Para nosotros y para nuestros hijos. Sí. Bueno, principalmente decirle a Venezuela, a nuestra gente, donde quiera que están, porque Venezuela está donde quiera que haya un venezolano, que ha pasado un mes desde ese 3 de enero y hemos visto cambios significativos en favor de que vayamos aproximándonos a esa transición real. Yo reitero que los Estados Unidos son un actor fundamental para que eso se concrete y creo que así lo están asumiendo. Pero así como en este mes han pasado tantas cosas, cada día que pasa nos va a acercar a esa meta. Hoy el que me vea de cualquier parte del mundo, cualquier venezolano, puede tener la certeza y la convicción de que eso que tenemos años diciendo cada vez que felicitamos a alguien el día del cumpleaños y le decimos feliz cumpleaños, esperemos que el próximo sea en Venezuela. Bueno, ahora sí podemos decir que los cumpleaños de muchos, el próximo va a ser en Venezuela porque nos estamos acercando a esa Venezuela donde vamos a poder volver, donde vamos a poder trabajar, esforzarnos y encontrarnos en un gran abrazo, donde podamos escuchar la alma llanera estando en Venezuela y no estando en cualquier parte del mundo con el corazón arrugado y chiquitico un 31 de diciembre dándonos el feliz año a través de una videollamada, sino que podemos encontrarnos como ha sido en Venezuela otrora con nuestros vecinos, donde se confundía en cualquier fin de año la fiesta de una casa con la de otra, porque en Venezuela nuestras calles, nuestras cuadras, nuestros barrios son una sola familia, porque así somos los venezolanos. Somos una sola familia y esa es la Venezuela que tiene que volver, esa es la Venezuela que va a superar todo esto. Yo invito a todos a que vayamos haciendo ese plan, ¿no? Esas 3 cosas de lo primero que haríamos cuando volvamos a Venezuela. Así es. Yo creo que la palabra tiene poder, pero también soñarlo, que la oración que rezamos cuando nos vamos a dormir cada noche, le pidamos al Dios Padre que nos ayude a vivir eso pronto, porque sin duda alguna ese deseo colectivo va a ayudarnos a avanzar mucho más rápido en este proceso para que podamos juntos todos celebrar el día de mañana en nuestro país, que estamos viendo el nacimiento de una era democrática para Venezuela, de un gran país, que bueno, que va a ser sin duda alguna de bienestar y progreso para todos los ciudadanos. Yo te reitero, yo estoy muy esperanzado. Yo creo que la Venezuela que viene va a ser el mejor país del mundo porque tiene a ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su país, que amamos nuestro país porque amamos a Venezuela y no vamos a escatimar en esfuerzos para que nuestro país se consolide como una nación que es ejemplo para el mundo entero. Amén. Gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta acá. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Espero que estén bien. Estoy convencido de que pronto nos vamos a poder reencontrar en ese abrazo en Venezuela, que es lo que absolutamente todos queremos, incluso los venezolanos que ya tienen años fuera del país y que ya hicieron una vida fuera, quieren tener la posibilidad de volver a su país, así sea de vacaciones, y ver nuevamente nuestra tierra florecer. Yo estoy convencido de que eso va a ser así. Yo estoy convencido que Venezuela será grande nuevamente y que volveremos a ser uno de los mayores receptores de migrantes del mundo entero. Que más bien habrá que pedirle visa a la gente para entrar a Venezuela de la cantidad de personas que vamos a estar recibiendo. Se les quiere, se les admira, se les aprecia y nos vemos mañana con todos estos especiales que estamos haciendo sobre esta información y otros temas de interés para los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Chao, chao.